Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. La inflación como delito, capítulo 10, la responsabilidad penal de los funcionarios públicos por la inflación. Pero como les decía, también en este caso las figuras del incumplimiento de deberes o del abuso de poder son figuras muy genéricas que además se aplican a veces a otros delitos de otros bienes jurídicos, con lo cual ubicar específicamente a la inflación dentro de los delitos contra la administración pública no me parece que fuera tampoco lo más adecuado. Finalmente yo creo que sí, donde debería existir una norma penal que reprima la inflación es entre los delitos, los llamados delitos contra la fe pública. Estos delitos han tenido un desarrollo histórico complejo, ¿no? Pero normalmente involucran desde las formas de falsificación o adulteración de moneda o la falsificación y adulteración de documentos en general, ¿no? Todo tipo de documentos que den fe frente a terceros en general están involucrados dentro de los delitos contra la fe pública. Históricamente se ha sancionado en lo que es el capítulo de la falsificación y adulteración de moneda, se ha sancionado a los particulares que falsifican moneda, ¿no? Los comunes falsificadores de billetes que actúan privadamente y en beneficio propio. Nunca se llevó la figura de la falsificación al propio Estado. Sin embargo, por ejemplo, el Código Penal argentino, que es un código sancionado en el año 1923, o sea, ya tiene un siglo de vida y con muchas modificaciones a lo largo del tiempo, pero la parte de la falsificación de moneda nunca fue modificado, a punto tal que tiene varios artículos que ya han quedado en desuso, porque está pensado en época donde todavía se pensaba, por un lado, en el patrón oro y por otro lado en la facultad de los bancos privados de poder emitir dinero. Y entonces tiene un artículo, el 287, que dice que prevé una pena para los directores de bancos públicos o privados que emitan mayor cantidad de billetes de los autorizados. Y esto, bueno, hay que ubicarlo dentro del contexto de cómo operaban los bancos con patrón oro y con libertad de emitir billetes a principios del siglo XX. Por eso muchos autores dicen que ese artículo quedó totalmente en desuso al día de hoy en Argentina, y por eso yo creo que por una cuestión de principio de legalidad que es propia del derecho penal, lo que corresponde no es tratar de aplicar esta norma, sino de crear un nuevo tipo penal que prevea que se emita en el contexto de cómo funciona hoy la moneda. Creo que la forma correcta de sancionar esto es a través de una norma que se ubique dentro de los delitos contra la fe pública en el capítulo específico de la falsificación de moneda. Y se vincula mucho, yo creo, con, aunque digamos físicamente no es posible, pero conceptualmente se vincula bastante con la figura del cercenamiento de moneda, ¿no? Imagínense en la época de las monedas de oro, ¿qué hacían los emperadores, ¿no? De Diocleciano, Felipe II para acá? Bueno, agarraban las monedas, les quitaban un poco de oro, como ellos eran los que acuñaban la moneda y certificaban la pureza del metal, lo alteraban. Entonces le iban quitando un poco de oro, con ese oro que le sacaban, o plata o cobre, hacían más monedas. Y entonces
hacían lo mismo que hoy hace el gobierno emitiendo. Ellos lo hacían quitando un poco de oro a cada moneda y haciendo más monedas. Aumentaban la masa monetaria, la cantidad de dinero, provocando el mismo perjuicio que hoy ocasiona el gobierno cuando emite billetes y los pone a circular. Hay una forma de cercenamiento que no es técnicamente un cercenamiento porque el gobierno no le está quitando nada a los billetes, no es que le corta un pedacito a cada billete y con todos esos pedacitos hace más billetes. El gobierno emite dinero con la perversión que tiene esto, igual que tenía el cercenamiento, que cuando el gobierno pone a circular ese dinero, no solo está introduciendo dinero devaluado, sino que está devaluando todo el resto del dinero que está circulando en el mercado. Todos se ven perjudicados en sus bolsillos. Por eso también el problema con los delitos contra la propiedad. Los delitos de propiedad tienen víctimas identificables y particulares. Aquí la inflación está generando un perjuicio genérico a toda la comunidad. Y luego habría que ver a cada persona en qué medida lo está perjudicando económicamente. Por eso es complicado ponerlo en los delitos contra la propiedad, pero sí es una forma de falsificación de moneda. Creo que este delito debería contener penas graves, porque es un hecho grave, es un hecho doloso, es decir, no hay prácticamente justificación en el funcionario que tiene prácticamente su única función es la de controlar la cantidad de dinero que tiene que circular y está violando esa única función básica que tiene. Creo que la pena, dado el perjuicio que ocasiona, debería ser alta. Debería incluir pena de inhabilitación perpetua general, esto es, el funcionario no debería perder el cargo público que tiene y no debería poder ejercer cargos públicos en el futuro, ya sea en forma perpetua o, si ustedes quieren, en forma temporal por la misma cantidad de años o el doble de la pena de prisión que se le puede imponer. Debería tener obviamente una pena de prisión que lo deje al borde del cumplimiento efectivo, o sea, que sepa que va a ir a la cárcel, muy probablemente vaya efectivamente a la cárcel. Debería prever una multa alta porque tiene una motivación económica, por más que no esté emitiendo para él, es decir, no es dinero que él se va a llevar a su casa, pero sí la maniobra en sí misma tiene una motivación económica y debería contener una multa. Y yo creo además que se debería comenzar a llevar a cabo algo que normalmente no se hace, y es la persecución civil por los daños y perjuicios que ocasiona la maniobra contra los funcionarios públicos, ¿no? Normalmente, fíjense qué es lo que ocurre. Un funcionario comete un delito. Por ahí la pena que le imponen le permite el cumplimiento condicional, esto es, no va preso, sino que está a prueba por unos años. O sea que no va a la cárcel, o si va a la cárcel puede salir con libertad condicional al poco tiempo. Por otro lado, no están previstas multas. Lo único que tiene es la inhabilitación, tal vez por el tiempo de la pena, pero luego, si él, a cambio de ese delito que cometió, vayamos más allá de la inflación, cualquier delito contra la administración pública, por ejemplo una malversación, y él se llevó un montón de dinero, nadie lo va a perseguir luego por la devolución del dinero. Yo creo que automáticamente los organismos de abogados del Estado deberían estar iniciando acciones civiles para recuperar el dinero, los daños y perjuicios que ocasionó la acción de este funcionario público. De modo que ahí yo creo que hay 4 o 5 responsabilidades. Responsabilidad política, perder el derecho a votar y ser elegido en cargos electivos. La responsabilidad administrativa, perder el empleo público que tenía y no poder volver a tener un empleo público en el futuro.
responsabilidad civil, debe responder por los daños y perjuicios que ocasionó su acción, y responsabilidad penal, que implica penas de prisión y también penas de inhabilitación que hemos mencionado, y además una multa. En este contexto, la prevención general sería un poco más efectiva. Esto es, en el análisis de costo-beneficio que hace el funcionario del Banco Central, que recibe la presión del Poder Ejecutivo para emitir dinero para pagar el déficit, hasta hoy no tenía costos, y bueno, me lo piden, lo hago, quedo bien con el presidente y vivo tranquilo. Pero si él tuviera que ver, bueno, pero esto me puede llevar a una responsabilidad penal, civil, puedo perder el trabajo, puedo ir a la cárcel, me pueden hacer pagar por los daños que produzca la inflación, o sea, es altísima la responsabilidad que tengo, lo pensaría dos veces. ¿Quiénes serían sujetos activos de este delito? O sea, ¿quiénes pueden cometer este delito? Yo creo que este delito lo podrían cometer dos tipos de personas. Por un lado, los funcionarios de la autoridad monetaria, llámese Banco Central o quien sea que se encargue de controlar la cantidad de dinero, que dispongan, ordenen o autoricen la emisión de moneda por encima del límite que establezca la ley. Y esto es un claro abuso de autoridad. Si la ley dice usted puede emitir hasta tanto, si usted emitió más, o ordenó que se emita más, o autorizó que se emita más, está cometiendo el delito, por un lado. Ya la sola orden de emitirlo, aun cuando no se materialice la emisión, ya haría responsable al funcionario. Ahí podríamos discutir si haría falta o no la puesta en circulación del dinero para que se consuma el delito, con lo cual la orden sería una tentativa. Es algo discutible. Yo creo que la mera orden de que se emita el dinero, o incluso la emisión efectiva del dinero, aun cuando no se ponga a circular, ya hace responsable penalmente a la autoridad monetaria, al funcionario de la autoridad monetaria. Y luego también deberían ser partícipes de este delito, como coautores o partícipes necesarios, los funcionarios del Poder Ejecutivo de cualquier poder del Estado que reciben ese dinero espurio a sabiendas de la ilegalidad de la emisión de ese dinero y lo ponen a circular. Esto es, el funcionario que recibe el dinero para pagar gastos del Estado, sabiendo que lo emitió el Banco Central por encima de lo que estaba autorizado para emitir, debería ser o coautor o partícipe primario de la comisión de este delito. Pero nuevamente creo que la responsabilidad penal de los funcionarios que involucrados en la emisión del dinero es solo uno de los aspectos. Yo creo que hay un conjunto que ya mencionamos de acciones dentro de las cuales esta amenaza con pena es una de los elementos, pero fundamentalmente la competencia de monedas, la liberación del mercado de monedas, va a ser la solución definitiva para que el Estado no pueda abusar de su poder, obligándonos a tener tratos con dinero que está siendo inflado permanentemente. De modo que hay mucho que discutir. Yo creo que hay muchos aspectos de esta figura penal que se pueden discutir. En el último capítulo de mi libro hago una serie de disquisiciones que no las voy a hacer aquí por motivos de tiempo, pero que se pueden leer ahí, y a partir de ahí puede haber un disparador para discutir algunas reformas o algunas reformas legales que nos permitan tener una moneda un poco más sana en los países donde la institucionalidad es débil
y los funcionarios tienden a abusar de su poder. Con esto damos por terminada esta explicación, esta discusión sobre mi libro La inflación como delito, un tema que me parece que tiene mucha actualidad en muchos países del mundo y sobre todo en América Latina. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.